nos hemos venido hasta Chiclana de la Frontera, una bonita localidad de la costa atlántica gaditana. Chiclana, en las últimas décadas, es conocida a nivel nacional e internacional por sus recursos turísticos, sus fabulosas playas de Lavarrosa y Nuevo Santipetri y sus campos de golf. Sin embargo, durante muchos siglos Chiclana vivió mirando hacia el interior, hacia los viñedos y también hacia el mar, hacia las salinas y hacia las marismas. En una antigua bodega, en el corazón de la ciudad, se encuentra el centro de interpretación del vino y de la sal. Te invitamos a que nos acompañes a visitarlo. Hola, bienvenido. Buenos días, Isabel. Hola a todos. Os presento a Isabel López. Ella es técnico de información del Centro de Interpretación del Vino y de la Sal de Chiclana y amablemente va a ser nuestra guía durante esta visita. Bueno, pues si me acompañáis, nos encontramos en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal. Es un equipamiento museístico de titularidad municipal. Como podemos apreciar, es una pieza de bodega que data de 1942. Es la denominada nave Guerrero de la familia Primitivo Collantes. La familia quiso vender la nave, el ayuntamiento adquirirla y la adquirió precisamente para mostrarnos pues, estos dos ámbitos que han estado, dos sectores que han estado muy ligados a lo que es el desarrollo de la localidad desde sus inicios, tanto la sal con 3 salas como el vino con 4 salas. Y aquí podemos ver una muestra de lo que sería ese guiño al pasado, esa nave Guerrero en 1942 cuando vinificaba el vino, en este caso vinificaba la uva, con esta estructura en andana, esa disposición de los barriles, el albero, muy típico en las bodegas para controlar la temperatura, sobre todo en verano, esas cerchas de madera que se han mantenido originariamente las que había ya restauradas y ese guiño también a la tonelería con ese barril que está medio hecho, medio deshecho. Chiclana ha conseguido pues, mantener esta pieza de bodega intacta, sin ningún tipo de modificación en su fisonomía original, que es cierto que en otras localidades vecinas sí se han puesto en valor las bodegas o las piezas de bodega como tales, pero no como centro de interpretación del vino y la sal, como se ha realizado aquí en Chiclana. ¿Y qué tenemos o qué encontramos en esta sala? Encontramos una aproximación de lo que sería la importancia de Chiclana dentro de la bahía de Cádiz. ¿Y cómo podemos manifestar esto? Pues en esta vista aérea en la que vemos que esta es Chiclana. Toda esta extensión es Chiclana de la Frontera. Esta franja verde es el Parque Natural. Chiclana irrumpe de lleno en este Parque Natural. 1/3 de Chiclana se encuentra en esta zona. Y por comparativas por tamaño, vemos el castillo de Santipetri, lo vemos aquí súper pequeñín. Aquí vemos lo que es la vecina San Fernando y aquí en este piquito vemos a Cádiz. Con una sola imagen nos damos cuenta de la riqueza que esconde aquí, está aquí mismo, donde nos encontramos nosotros. En esta vitrina de este centro de interpretación del vino y de la sal se encuentran expuestas las ánforas más comunes del registro cerámico de la bahía de Cádiz en época tardopúnica y altoimperial, es decir, durante los siglos V a.C. hasta el siglo II después de Cristo. Las producciones fenicio-púnicas más importantes serían la T11 y la T12, según la sistematización realizada por Joan Ramón Torres. De época romana destacan las producciones Dresel 1A y las ánforas greco-itálicas. Buena parte de estas producciones anfóricas están relacionadas con la industria salazonera y del garum. Toda esta industria nos llevaría básicamente a las salinas, a una producción de sal que se da en toda la bahía y llega hasta la zona de la playa de Lavarrosa, es decir, su límite sería Santipetri. Todo relacionado con Gadí,
o con Gadeira. Piensen que la Gadeira tiene varias zonas, tiene una zona suntuaria, una zona urbana y una zona también industrial. Nosotros, la zona de Chiclana y casi toda la zona que rodea la ciudad sería una zona industrial. Básicamente, dos industrias. La primera, la salazón, que es la que estamos viendo. La segunda, la friglina, la producción cerámica, con los hornos. En Chiclana, pues Chiclana tenemos el horno del Fontanal, tenemos hornos también en la Loma del Puerco, e incluso nos dice datos de archivo que hay incluso en la zona de la calle La Fuente hornos romanos. Sin embargo, la mejor friglinas estudiadas están en San Fernando y básicamente los famosos hornos de Puente Melchor en Puerto Real. Pues nos encontramos en la sala A de la sal y podemos ver en esta pantalla táctil el funcionamiento de lo que es una salina. Tenemos el caño de alimentación de agua salada, que siempre lo tenemos que tener, muy importante, y vamos a jugar con elementos naturales, no solo con ese caño, sino con los dos vientos que caracterizan la Chiclana. Por un lado, el viento de poniente que humedece y por el otro lado, el viento de levante que seca. Por otro lado, también tenemos que reconocer que aquí en Chiclana somos privilegiados por tener más de 3.000 horas de sol al año, que nos va a venir muy bien para este menester, que es la evaporación del agua. Comienza ese agua a entrar por esas compuertas de marea. Su nombre lo indica, compuerta de marea, porque se mueven por los movimientos mareales. Sube la marea, abrimos la compuerta para que llegue ese agua a inundar la zona del estero, y cuando baja la marea la bajamos para que se quede en estanqueidad ese agua. Jugando con el terreno, no olvidemos que la salina se sirve de un terreno inundable con los movimientos mareales, pero es esa estructura la que la realiza el hombre para este menester, y con esos desniveles del terreno vamos a ir moviendo por diferentes canales, de más anchos a más profundos, a menos profundos y más estrechos, como son los lucios, donde tenemos 60 centímetros de agua, las vueltas de retenida con 40 centímetros de agua y las vueltas de periquillo con tan solo 20 centímetros de agua. Al final, ¿qué es lo que conseguimos? Pues en la tajería o cristalizador conseguir muy poca agua, mucha sal y una concentración de 260-280 gramos litro, con lo cual misión cumplida. Bueno, pues nos vamos a centrar en lo que sería esta imagen y nos podemos centrar en la tajería o cristalizador y vemos cómo poco a poco se han ido acumulando capas de sal y queda un poquito de agua, que es la que vemos aquí en los pies del salinero. Esto que vemos aquí se llama baracha. La baracha se produce con este movimiento que hace el salinero con la vara salinera hacia detrás, como un movimiento de codo. Esta vara salinera es flexible, generalmente se hace de un árbol del quejigo, porque es un árbol que, aunque es fuerte, es duro, sigue siendo la madera una vez tratada flexible, y eso es lo que necesita la vara salinera, flexibilidad en el movimiento, para que de un lado a otro se vaya arrastrando como si fuera una escoba, por poner un ejemplo, lo que son los granos de sal a esta baracha. Esta baracha es un pequeño montículo que está justo al lado de lo que sería la tajería o cristalizador, termina en punta, esta puntita que se le hace se llama peineta, y sirve para minimizar los efectos de la erosión, pero también evacuar ese agua, porque no olvidemos que esa sal ahora mismo pesa mucho, está impregnada con mucha agua. ¿Qué es lo que esperamos? Pues que el agua vaya otra vez a la tajería o cristalizador. ¿Y cómo la encauzamos? Con una especie de caminitos que se hacen con una misma vara en el suelo y que se llama meadero. Así el agua escurre hasta el meadero y vuelve a sus orígenes, a la tajería. Siempre me gusta detenerme en esta imagen y decir que es una imagen artística, porque vemos que los pies del salinero están descalzos. Estamos hablando de un agua que está muy salada, con lo cual los problemas endémicos que tenían por aquel entonces los salineros eran llagas en las piernas, porque la sal corroe la piel, y luego también problemas oculares. ¿Por qué? Por el cloruro sódico, cuando se evaporaba ese agua, pues le daba en los ojos, y también por el color blanco, que si vemos así un poco
no sabiendo que es sal, podemos pensar que es nieve. Esa incidencia de la luz también, ese color blanco de la sal, también provocaba problemas oculares. Así que nos quedamos con esta fotografía artística. Ahora sí es verdad que utilizan botas de agua porque es muy importante la protección ante esta agua tan salada. Bueno, pues aquí podemos ver el ejemplo de una salina que tenemos en Chiclana, Santa María de Jesús, y de titularidad municipal, con una concesión administrativa a una empresa que la explota. Es el Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana. Tiene restaurantes, tiene animales, realiza fotografiadas, extracciones de sal, degustaciones, despejes. Así que esta sería la primera lectura de una de las salinas de Chiclana. También tenemos otra, para ello me voy a este panel de aquí, y aquí vemos Santa Ana de Bartibás. Esta salina data de 1917, de la familia Ruiz Serrano, y ellos se dedican pues, como empresa familiar a la explotación exclusivamente de la sal y su comercialización. Y aquí vamos a ver un detalle, porque eso nos recuerda a esa baracha terminada en peineta de la que hablábamos antes, pero mucho más grande, porque se llama salero o montón. También termina en peineta, también tiene su correspondiente aneadero, y desde ahí es donde se realiza lo que es la extracción de la sal. Hay mucha gente que me dice, bueno, pero eso está al aire libre, se contamina, le cae la suciedad, le cae la lluvia. Sí, es cierto, pero ¿qué le ocurre al salero o montón? Que se solidifica por afuera, con lo cual se crea como una especie de estructura que protege su interior, y en su interior está la sal limpia, que luego se pica un poco lo que es la parte dura y se extrae lo que hay dentro, con lo cual tenemos un envase totalmente pues limpio y adecuado para nuestra sal. Una sal marina, artesanal, que además del cloruro sódico, como tiene todas las sales, tiene más de 82 oligoelementos naturales, con lo cual es una sal que tiene yodo presente, tiene sodio, tiene zinc, todas las propiedades que necesita nuestro organismo de una forma totalmente natural. Bueno, aprovecho ya que estoy aquí para que veáis este ejemplo de la salinera. Aquí vemos lo grande que es, lo difícil que es manejarla y la flexibilidad de la que hablábamos antes para poder manejarla. No todo el mundo podía manejar una vara salinera. También nos centramos en esta parihuela. Parihuelas se distinguen dos tipos, la de cajón y esta que es plana. Esta plana servía para extraer los barros. Una vez que se terminaba la cosecha de la sal, se realizaba una limpieza de lo que eran los cajos. Pues aquí era donde se trasladaba el fango, la borriña, que se quedaba debajo de esa sal ya extraída. Había que limpiarlo de un año a otro porque si no la sal caía sobre la borriña y al intentar extraer la sal la traíamos mal, con lo cual estaba sucia y no valía. Siempre se limpiaba después de las cosechas. Y aquí la parihuela que cargaba la sal, pues lo hacían de una forma, digamos, muy peculiar. 33 parihuelas llenas de sal equivalía a la unidad que utilizaban en las salinas, el lastre. Y el lastre equivale a 2 toneladas de sal. Vemos un molino de marea, decir que según los escritos antiguos en Chiclana había 5, pero bueno, hoy solo queda uno que no es visitable porque está en una propiedad privada. Sería el molino que se encuentra en la propiedad de Santa Ana de Bartibás y era el antiguo molino de marea de Santa Catalina, que data del siglo XVIII. Funcionaba con el movimiento mareal. Entraba el agua por la parte de abajo, cogía fuerza, giraba esa ruedecita que vemos de color marrón y esa misma fuerza que hacía girar esa ruedecita hacía que se envolturara aquello que pusiéramos entre las dos piedras grises. Generalmente se envolturaba sal, pero también en esa época era muy usual el trueque, es decir, traían trigo o traían otro tipo de cereales para envolturarlos y a cambio pues se llevaban un poquito de sal y entregaban pues el cereal que trajese la persona interesada. Esos serían pues los molinos de marea. Si nos vamos hacia abajo vemos la casa salinera. Había dos tipos, la casa salinera que tenía patio, que era la más grande, generalmente era un patio exterior, que se utilizaba como abrevadero para las mulas, para los borriquitos, y luego la que no tenía patio, que se denominaba en bloque.
Sí tenían una cosa común, que era el aljibe, porque claro, en la salina mucha agua salada sí que hay, pero dulce no, por lo cual cogían las aguas pluviales para luego darle usos domésticos. Pues ahí vemos ese ejemplo de casa salinera, y la casa salinera tenía un fin muy importante porque servía para que hubiera un capataz todo el tiempo, lo que era cuidando el entorno, porque claro, la sal la vemos ahora como algo barato, normal, asequible, pero antiguamente se le denominaba el oro blanco, se utilizaba de moneda de cambio. La sal siempre ha tenido mucha historia y me remonto al Imperio Inca, donde había una diosa que se dedicaba a hacer precisamente eso, la diosa de la sal. La sal siempre ha tenido una gran importancia. Si nos vamos, por ejemplo, al Imperio Inca, había una diosa, la diosa de la sal, Huitzilopochtli. Si nos vamos también, por ejemplo, a temas ya más fantásticos, más oníricos, nos vamos a lo que es la mala suerte, ¿no? Cuando alguien tenía mala suerte siempre decía que tenía que echarse un poquito de sal por detrás del hombro para contrarrestarla. Incluso había algunas cosas muy curiosas que se hacían en las bodas. Los novios se echaban un poquito de sal en el bolsillito de la chaqueta para tener suerte, y a la novia se la echaba en los zapatos. Yo siempre digo que espero que no fuera sal gorda la que le echaban en los zapatos, porque terminaría la pobre andando bastante regular. Bueno, también hablamos de temas bíblicos. La mujer de Lot, no nos olvidemos que no tenía que mirar hacia detrás y giró la cabeza y se convirtió en estatua de sal. Incluso en Japón se utiliza la sal para echarla en los rinconcitos de los teatros, porque cuando se escenifica una obra de teatro, eso sirve para que sea un éxito y ahuyentar por los malos espíritus y la mala suerte. Pues nos vamos ahora a ver otro aspecto muy ligado a la salina, como son las aves. Aquí tenemos una recreación de estas tres, aunque hay muchísimas más especies. Tenemos esta blanca y negra, que es la maceta. Tenemos este marroncito, que sería el cormorán, y el flamenco con ese color rosado, que ya sabemos que proviene del alga que consume, esa alga, la Donaliera salina, que como es de color rosa, pues en el caso del flamenco lo vuelve más rosa todavía, y en el caso de otras aves pues potencia los colores que tiene. Vamos a ver aquí un barquito muy curioso. Hablamos del candray. Era el típico barquito que realizaba pues lo que era el camino, ¿no?, por los caños. Además de ese tamaño, ¿no?, esa forma tan curiosa, decir que tenía dos timones, porque tenía el timón intercambiable. Tenemos que tener en cuenta que en un cañón no se puede virar, con lo cual si iban hacia adelante poniendo el timón en un lado y luego para darse la vuelta lo que cambiaban era el timón. Era curioso porque me decían que a veces el pobre candray se quedaba enmachado en lo que era el barro, y tenían que bajarse todos los que estaban en el barco y empujarlo para sacarlo, ¿no? Esas son las cosas curiosas de ese barquito ya desaparecido. Y nos vamos también a lo que es la jerarquía de la salina. En la salina se comenzaba a trabajar desde muy pequeño. De hecho, la precaria situación familiar, de pobreza, ¿no?, de las familias chiclaneras, hacía que los niños con tan solo 6 o 7 años ya se dedicaran al tema salinero, y lo hacían pues siendo el hormiguilla, que era el escalafón más pequeño. La misión del hormiguilla era simplemente arrear el borriquito desde el salero un montón hasta la tajería o cristalizador, es decir, recogía la sal y luego pues los montoneros eran los que lo amontonaban en el salero o montón. Conforme iba creciendo el niño, pues claro, ya iba creciendo sus competencias, iba aprendiendo y pasaba pues por cabatajo, por cargador, por vaciador, por montonero, por sotacapataz, hasta llegar al capataz, que era el escalafón más alto, era el jefe de la salina. También era usual trabajar de lunes a sábado en la salina, tiempo de cosecha 12 horas, y lo que sí se hacía es que cuando se tenía que trabajar, incluso los domingos, sí se trabajaba también, pero tenían una obligatoriedad: acudir a misa. Cosas curiosas y usuales de esta época que retratan estas imágenes de la localidad. Bueno, no tenemos que olvidar que la sal es un mineral, la sal es una piedra, es el único mineral que se consume. Y aquí vemos que cuando se le extrae lo que es todo el agua, se compacta y se convierte en una roca, ¿no?, en un mineral.
En este caso se hizo un experimento que fue el lanzar lo que es una ánfora a la tajería o cristalizador para que precisamente esa sal se compactara, se cristalizara y a ver qué es lo que ocurría. Bueno, pues la pobre ánfora se quedó atrapada en esa sal que vemos como esa granulometría se ha ido compactando y ha quedado pues tal que así. Esto también nos vale como excusa para explicar esa dureza de esa costra del montón o salero que protege la sal totalmente limpia de su interior. Está tan dura como esta, pero luego la partimos y conseguimos pues mediante ese agujero, esa ventana, poder extraer la que hay en el interior. Y seguimos avanzando y nos quedamos en una zona de la que hablamos al principio, como es el estero. Hablábamos de que, claro, la compuerta de María se abre y entra el agua normal, el agua salada del mar en la zona del estero, que es la zona más grande y donde comienza el recorrido de lo que sería la salina. Bueno, pues en el estero, aparte de agua y sal, se cuelan por esos pequeños boquetitos de la red, generalmente tienen pues pequeños peces. Esos pequeños pececillos pues se encuentran en una zona ideal para comer, para jugar, para disfrutar y claro, se quedan allí porque luego no son capaces de salir por los boquetitos de la red. Las que sí se escapan son las anguilas, porque ellas son más listas, buscan el agujerito de la red y sí se escapan, pero estos pececillos no, tampoco tienen interés en salir porque se encuentran muy a gusto y no se van ni por la lucio ni por las vueltas de retenida ni de periquillos porque sube lo que es la sal en el agua, esa concentración de sal, ellos ven que les perjudica y se van hacia la zona del estero, con lo cual tenemos una presión totalmente natural. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, que luego peces como la lisa, el lenguado, la lubina o la dorada van creciendo y a finales de año se realiza el despesque. El despesque se realiza pues de esta forma, con esta red, es una técnica de arrastre. Generalmente el estero se espera para que evacue bastante el agua y los peces se vayan concentrando en una parte que se llama fosa, que es la parte donde tiene mayor profundidad el estero, y se realiza ese arrastre y esa recogida de los peces. Se van clasificando, pero claro, durante esa clasificación se ve que hay algunos que no han llegado a ese tamaño mínimo que es para ser consumido, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que vuelven otra vez al estero, pero a una zona especial que se llama chiquero, que sirve para que esos pececillos, que eran pequeñines, engorden y luego puedan volver a ser comercializados. Bueno, ya llegamos a lo que es una muestra de lo que sería la sal marina virgen gruesa y vemos lo gruesa que puede llegar a ser con esa granulometría tan grande, tan enorme. Esta es la típica con la que se hace esa cama, ¿no?, para el pescado a la sal. Después tenemos esta que es la sal marina virgen pero ya molida, que es la que conocemos más para la cocina normal. Y vamos a fijarnos en algunas cositas, algunos trucos. Por ejemplo, la sal que compramos en el supermercado que está industrializada es de color blanco, un blanco prístino. Y esta vemos que no, que suele tirar amarillita, a gris, incluso en algunas zonas a rosada por el becaroteno que hay en los tajos. ¿Por qué esa diferencia? Porque esta no tiene blanqueantes, muy importante, no tiene ningún tratamiento químico. También veis que empiezo a rascar y llega un momento en el que ya no puedo rascar más. ¿Por qué? Porque no tiene antiapelmazantes, otro tratamiento químico. La sal marina artesanal no solo no es blanca, sino que se apelmaza porque es su forma natural. Y nos vamos a quedar ahora con la joya de la corona, que es la flor de sal. La flor de sal y la escama de sal son ahora consideradas pues sales gourmet. Son sales que no se puede controlar su producción, porque generalmente las cosechas de sal, por el tamaño de la salina y en la temporada de lluvias y de secano que hay en cada localidad, se sabe cuándo comienza y cuándo termina y lo que podemos recolectar. Pero en el caso de la escama y de la flor, está, digamos, más sujeto a los movimientos de los vientos y a los contrastes de temperatura. Tenemos que tener en cuenta que la flor de sal se produce con un contraste térmico continuado, es decir,
calor, 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 calor durante el día, llega la noche fresco, fresco, fresco. Y se quedan como en suspensión pequeñas bolotitas, pequeños puntitos encima de ese agua de la tajería cristalizada. En el caso de la escama es un contraste térmico rápido, calor, frío, y se quedan en láminas. Pues ese tipo de sal hay que cogerla o a horas muy tempranas o muy tardías. ¿Por qué? Porque si la dejamos en suspensión, llega un momento en el que se convierte en la sal que conocemos, la sal normal de tajería cristalizador, y perdemos esas propiedades maravillosas de ambas sales. Bueno, pues aquí tenemos una muestra de lo que podemos encontrar en Chiclana. Desde la sal marina artesanal normal de la tajería, con este saquito tan cookie para regalo. Aquí vemos toda la composición, cloruro sódico como es normal, pero también tiene magnesio, yodo, flúor, calcio, potasio, hierro, todo naturalmente presente. No tiene ningún añadido químico. Vemos también un ejemplo de escama de sal, escamitas que sirven para utilizarlas en frío, generalmente para después del emplatado para la carne, porque queda pues muy vistoso. Lo que cambia puede ser las escamas, pero las propiedades son las mismas, depende de cómo se recoja o del cambio de vientos y de temperatura. También tenemos la flor de sal, y la flor de sal vemos cómo se distingue perfectamente por esos puntitos pequeñines que la hacen tan mágica, tan etérea. En otros formatos, y vemos un ejemplo de lo que decíamos, que no es blanca blanca. También se estila la flor de sal con otros condimentos para ya tenerlo preparado. La flor de sal con pimienta, por ejemplo, para la carne, ahumada también para la carne, también con un puntito de moscatel que nos potencia los sabores de las carnes blancas. Formatos pequeñitos de flor de sal con este envase que es una orza antigua. Ya sería mezclas con sal normal, pimentón para la cocina, con algas para los huevos fritos, las tortillitas, el pescado. Estamos hablando no solo de armonizar en la cocina, sino también de buscar contrastes. Sal con chimichurri para las carnes de aves. Queda maravillosa, la vemos por aquí. Y mientras vemos pues cómo se realizan estas mezclas, también tenemos que distinguir entre lo que es el sabor franco del no franco en cuanto a la sal. El sabor franco es el que sala, es la sal industrializada, y el no franco es el que potencia los sabores. Con esta sal conseguimos potenciar los sabores, no salar. Y esto se utiliza para ponerlo en la mesa. Cuando queremos un salerito, pues lo abrimos y queda como componente de la mesa también muy simpático. Pues con esta muestra pues nos despedimos. Esperemos pues bueno que se animen a venir aquí a Chiclana, a conocernos personalmente, a disfrutar de este espacio maravilloso, de todos los rincones y también pues bueno de disfrutarlas en la mesa, porque ya saben ustedes que la sal nos ha acompañado durante tantos años a lo largo de nuestra vida, nos va a seguir acompañando, qué menos que disfrutar.
comienzos del siglo XX existían en Chiclana 38 salinas. De estas, hoy apenas nos quedan un par de ellas. Buena parte de las salinas del Parque Natural de la Bahía de Cádiz han sido reconvertidas en explotaciones acuícolas de cultivo de alevines y otras, lamentablemente, permanecen abandonadas. La salina de Santa María de Jesús es de titularidad municipal y estuvo en activo hasta 1988. El ayuntamiento ha cedido su explotación a una empresa privada que gestiona el Centro de Recursos Ambientales, convirtiéndola en un claro ejemplo de nuevos usos del espacio salinero, con sus numerosas actividades organizadas para los visitantes. Sol que me quema, agua que me mece, ligero movimiento que me adormece. Mi infancia comienza en el caño del estero, mi juventud entre vueltas de retenida y de periquillo, y me hago adulta en el cristalizador. Recorro el mundo en un envase y me aquieto en una vitrina. Me mudan de casa, la llaman salero, y al final de mi vida, en tu boca muero. Desde este rincón de Andalucía, para Hespérides, Arantxa Martí Alay, Pepe La Costera.